Soy bendecido por la palabra de Dios. Lección 2. La palabra de Dios me recuerda que soy pecador. Cuando yo era mucho más joven que ahora, pertenecía a una sociedad misionera. Uno de mis deberes era visitar la cárcel de la ciudad en la que vivía. Debía visitar la prisión una vez por semana y reunirme con algunos de los prisioneros. Todavía recuerdo los tristes sentimientos que tenía cuando los guardias de ese lugar cerraban detrás de mí las puertas de barras de hierro, y me veía en un corredor en el que se alineaban las celdas de la prisión. Una pregunta que cualquier visitante se puede hacer es: ¿por qué? ¿Por qué están esas personas en la prisión? La respuesta es sencilla. Están en prisión porque infringieron la ley. Algunos de los prisioneros habían robado, algunos incluso habían herido y hasta habían asesinado a otras personas. De la misma manera, yo también soy un prisionero. Yo también infringí leyes, infringí las leyes de Dios, y el resultado fue que me convertí en prisionero de mi propia naturaleza pecadora, y también en prisionero del diablo. Al final, a menos que aprenda algo distinto, estaré por siempre en la cárcel del infierno. En esta lección, vamos a aprender: la palabra de Dios me recuerda que soy pecador, y cómo afecta el pecado en mi vida. ¿Por qué el pecado forma una parte tan grande de nuestra vida? ¿De dónde viene el pecado? Dios responde esas preguntas en su palabra, la Biblia. Vamos al comienzo de la Biblia y al comienzo de la vida aquí en la tierra. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Lo mejor de la creación de Dios fue un hombre llamado Adán y su esposa llamada Eva. Dios les dio un bello jardín del Edén como lugar para vivir. En ese jardín había dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida. Ese árbol le daba vida eterna a todo el que comiera de su fruto. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les mandó a Adán y a Eva que no comieran del fruto de ese árbol. Les advirtió que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Ese era el mandamiento de Dios, y eso era lo que iba a ocurrir si Adán y Eva desobedecían a Dios. Entonces, Satanás, o el diablo, entró en la escena. El diablo es un ángel malo. Cuando Dios creó el mundo, también creó muchos ángeles. Los ángeles son criaturas invisibles que adoran y sirven a Dios, pero algunos de esos ángeles, conducidos por el diablo, se rebelaron contra Dios, y Dios los expulsó del cielo. El líder de los ángeles malos era Satanás, que también recibe el nombre de diablo. Y fue el diablo quien se le presentó a Eva en el jardín del Edén, el que sembró la duda en el corazón y en la mente de Eva. Le preguntó: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? El diablo también engañó a Eva diciéndole que llegaría a ser tan sabia como Dios si comía del fruto de ese árbol. Eva miró el fruto y le pareció que era bueno para comer. Comió del fruto y lo dio a Adán, y Adán también comió de ese fruto. Eso fue lo que ocurrió. Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto del árbol del que Dios les había dicho que no comieran. Ellos pecaron. Lea también Génesis capítulo 3 para tener más detalles de cómo ellos pecaron. El pecado de Adán y Eva se transmite a cada una de las personas en el mundo. Yo lo heredé de mis padres, de la misma manera que heredo sus propiedades físicas. La Biblia me recuerda: en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Este pecado se llama pecado heredado o pecado original. Lo recibí de mis padres pecadores y se lo transmito a mis hijos. Cuando Dios me mira, ve no solo el pecado heredado,
también ve todos los pecados que cometo en mi vida diaria. Dios me da muchos mandatos para la vida. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, me da los 10 mandamientos. Esos mandamientos me recuerdan que cuando le robo algo a alguien, cometo un pecado. Que cuando odio o les hago daño a mis amigos y a mi prójimo, cometo pecado. Que cuando hablo mal de otras personas, cometo pecado. Que cuando no les obedezco a mis padres, cometo pecado. Y podría seguir dando ejemplos de las maneras como toda persona peca cada día contra Dios. El primero de los mandamientos de Dios es el corazón de todos los mandamientos. Cada vez que desobedezco a Dios de alguna manera, estoy pecando contra el primer mandamiento. En el primer mandamiento aprendo esto: no tengas otros dioses aparte de mí. ¿Qué significa esto? Que debo temer, amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Eso no significa que debo tener miedo de Dios. Significa que debo respetarlo y honrarlo. Debo amar a Dios, y puedo amar a Dios solo porque Él me amó primero a mí. Puedo confiar en Dios porque Él no miente y ha cumplido todas las promesas que hizo. En otras palabras, debo hacer de Dios lo más importante en todo lo que hago y lo que digo en mi vida. Él es verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia también me dice cómo me afectan el pecado heredado y los pecados que cometo cada día en mi vida. Dios dice que el pago que recibo por el pecado es la muerte. No es solo la muerte al final de esta vida cuando mi cuerpo se ha puesto en la tumba, es la muerte eterna en el infierno. Eso es lo que merezco por causa de mis pecados. Pero aún antes de que muera, ocurren otras cosas en mi vida que me recuerdan que soy pecador. Cuando trabajo duro, me duelen la espalda, los brazos y las piernas. Cuando no consumo buena comida, o como lo que no debo, me enfermo, y quizás también tenga que ir al médico y tomar medicinas. Además de las enfermedades del cuerpo, también puedo tener enfermedades del alma. Puede haber personas que me hagan la vida imposible, que pueden reír porque creo en Jesús, pueden dejar de hablarme, y hasta pueden llegar a maltratarme por mi fe en Jesús. Y también hay muchas tentaciones que tratan de arrastrarme. Mi carne pecaminosa, la gente de este mundo y el diablo me tientan, hacen que dude de lo que Dios dice. De la misma manera que el diablo tentó a Eva, me pueden tentar a que vea como buenas las cosas que a mí no me parecen buenas. Las drogas y las bebidas alcohólicas que consumen las personas pueden llegar a parecerme buenas, pero cuando las consumo, le hacen daño a mi cuerpo. Me enojo con mi esposa y cometo pecado. Todas esas cosas son el resultado de mi naturaleza pecaminosa y de los pecados que cometo en mi vida. Yo quebranto las leyes de Dios y merezco la muerte, pero como creyente en Jesús soy bendecido. Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios para salvarme de la muerte y para enseñarme cómo darle gracias a Dios por haberme salvado. El escritor a los Hebreos me dice en Hebreos 4:15 que Jesús también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Jesús fue tentado por el diablo después de haber pasado 40 días sin comer en el desierto que había cerca de la ciudad de Jerusalén. El diablo trató de sembrar la duda en el corazón y en la mente de Jesús, diciéndole: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús venció esta tentación utilizando la palabra de Dios. Después, el diablo llevó a Jesús a lo más alto del templo que había en la ciudad de Jerusalén, y quería que Jesús se lanzara desde ella. Esta vez, el diablo utilizó la escritura, pero no la citó correctamente, y trató de engañar a Jesús. Una vez más, Jesús utiliza la escritura y le respondió al diablo diciéndole que no tentara a Dios. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le dijo que si se inclinaba delante de él y lo adoraba, le iba a dar todo lo que podía ver desde ese alto monte. Pero una vez más, Jesús utilizó la palabra de Dios y le dijo: la Escritura dice,
Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Jesús es la respuesta para vencer el pecado en mi vida. Él utilizó la palabra de Dios cuando fue tentado por el diablo. Yo también puedo utilizar la palabra de Dios. Le puedo pedir a Jesús en oración que me guíe a través de la palabra de Dios para vencer al diablo en mi vida. Vamos a aprender más sobre esto en la lección número 4, cuando hablemos sobre vivir en una manera cristiana.